La Navidad es solo para la familia de mi esposo. Mi hija mandó un mensaje. Sus padres son ejecutivos importantes. No podemos tenerte allá, mamá. Yo respondí, está bien. El lunes, la suegra de mi hija entró a mi oficina para una reunión de socios. Ella vio mi nombre en la pared como presidenta y después me vio. Ella comenzó a tartamudear. Sus manos temblaban sobre el portafolio de cuero italiano que sostenía. Su esposo, Marco, se quedó paralizado en la entrada, con la boca ligeramente abierta. Y yo, sentada detrás de mi escritorio de caoba, simplemente esperé. Esperé a que procesaran lo que sus ojos les estaban mostrando. Esperé a que entendieran la magnitud de su error. Pero retrocedamos. Retrocedamos a ese viernes por la noche, cuando mi teléfono iluminó la oscuridad de mi auto con un mensaje que cortaba como vidrio. Acababa de salir de una reunión crucial. 5 horas discutiendo la adquisición de una empresa regional. Números importantes. Gente poderosa alrededor de la mesa. Y entonces vi las palabras de Gabriela. Mi hija. Mi única hija. Diciéndome que no era suficiente para su Navidad. Que la familia de su esposo, esa familia de ejecutivos importantes, no podía tener preguntas incómodas sobre mí. Sobre la madre que no encajaba en su fotografía perfecta. Leí el mensaje completo. Cada palabra era una puñalada envuelta en cortesía. Mamá, este año será diferente. Los padres de Uriel quieren una celebración íntima, solo familia directa. Tú entiendes, ¿verdad? Ellos son personas muy importantes en el mundo empresarial. Beatriz tiene contactos de alto nivel y Marco acaba de cerrar contratos internacionales. No queremos que haya malentendidos. Es mejor así. Te llamo después de Año Nuevo. No había disculpa. No había dolor. Solo una exclusión eficiente, como quien cancela una suscripción que ya no necesita. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Pensé en respuestas, en preguntas, en súplicas. Pero al final solo escribí, está bien, mi amor. Que pasen hermosa Navidad. Corto, limpio, digno. Guardé el teléfono y conduje a casa con la mandíbula apretada y los ojos secos. El llanto es un privilegio que aprendí a negarme hace décadas. Desde que entendí que en este mundo, las lágrimas no te dan poder. Te lo quitan. Y yo había construido mi vida entera recuperando el poder que otros intentaron arrebatarme. Esa noche, en mi departamento del piso 23, me serví una copa de vino tinto y me senté junto al ventanal. La ciudad brillaba abajo como un océano de promesas rotas y sueños cumplidos. Cada luz era alguien luchando, amando, traicionando, sobreviviendo. Y yo era una más en ese océano. Una que había aprendido a nadar en aguas profundas sin que nadie lo notara. Pensé en Gabriela. En la niña que solía abrazarme y decirme que yo era la mujer más fuerte del mundo. ¿En qué momento esa admiración se convirtió en vergüenza? La respuesta era simple. Beatriz. Desde el día de la boda, la madre de Uriel me miró como si fuera un error de cálculo en una ecuación perfecta. Yo llegué a la ceremonia con un vestido color marfil elegante pero discreto, sin joyas llamativas, sin pretensiones. Beatriz llegó envuelta en seda color champagne, con un collar que probablemente costaba más que mi auto. Nos presentaron formalmente. Así que tú eres la madre de Gabriela, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¡Qué encantador! Y dime, Lidia, ¿a qué te dedicas? Su tono dejaba claro que esperaba algo pequeño, algo que pudiera olvidar inmediatamente. Trabajo en el sector corporativo, respondí. Nada más. Ella asintió como quien asienta ante un niño que acaba de decir algo irrelevante. Ah, qué bien. Marco y yo dirigimos Durán y Asociados. Quizás hayas escuchado de nosotros. Somos líderes en consultoría empresarial en la región. Se pavoneó. Literalmente se pavoneó frente a mí, esperando admiración. Yo solo sonreí. Felicidades, dije. Y cambié de tema. Vi la confusión en sus ojos. Esperaba que yo preguntara más, que me impresionara, que reconociera su supuesta grandeza. Pero no lo hice. Y eso la molestó. Eso sembró la primera semilla de desprecio. Marco era un calcado de su esposa. Alto, cabello perfectamente peinado con gel, traje de marca visible en cada costura.
Hablaba fuerte, se reía más fuerte, ocupaba espacio como si el mundo entero fuera su escenario personal. Durante el banquete, le escuché hablar de cierres importantes, de reuniones con gente de verdadero calibre, de movimientos estratégicos que cambiarían el juego. Se rodeaba de personas que asentían y lo celebraban. Y cada vez que yo estaba cerca, su mirada me atravesaba como si fuera invisible, como si mi presencia fuera un detalle sin importancia en su narrativa grandiosa. Gabriela comenzó a cambiar después de la boda. Al principio fueron cosas sutiles. Dejó de visitarme tan seguido. Nuestras llamadas se volvieron más cortas, más superficiales. Cuando la invitaba a cenar, siempre tenía compromisos previos. Los padres de Uriel organizaron una reunión, Beatriz consiguió reservación en ese restaurante exclusivo, Marco nos invitó a su club privado. Siempre ellos. Siempre su mundo nuevo y reluciente. Y yo, la madre que la había criado sola, que había trabajado hasta el agotamiento para darle educación, que había sacrificado todo por ella, comencé a desvanecerme en su lista de prioridades. Intenté entenderlo. Intenté ser compasiva. Gabriela siempre había querido pertenecer. Desde niña, cuando veía a sus compañeras de escuela con sus familias completas, con sus casas grandes, con sus vacaciones en el extranjero, yo le daba lo que podía. Le daba amor incondicional, estabilidad emocional, valores sólidos. Pero nunca pude darle esa sensación de pertenecer a la élite. Y ahora, a través de Uriel, ella finalmente tenía acceso a ese mundo. Un mundo donde el dinero hablaba más fuerte que el carácter. Donde los títulos importaban más que la integridad. Y ella estaba dispuesta a pagar el precio de entrada. Ese precio era yo. No le conté nunca la verdad sobre mi vida. Nunca le dije que las reuniones a las que asistía no eran simples juntas de trabajo. Que los viajes que hacía no eran capacitaciones rutinarias. Que el sector corporativo donde trabajaba era, en realidad, una corporación internacional con presencia en 18 países. Que mi nombre estaba grabado en placas de edificios. Que mi firma autorizaba transferencias de millones de dólares. ¿Por qué no se lo dije? Porque quería que me amara por quien era, no por lo que había logrado. Porque temía que el dinero contaminara nuestra relación como había visto que contaminaba todo lo demás. Y quizás también porque una parte de mí, esa parte que creció pobre, que usó ropa de segunda mano, que comió frijoles durante semanas enteras, nunca creyó realmente que merecía ese éxito. El síndrome del impostor no desaparece con los logros. Se esconde. Se disfraza. Pero sigue ahí, susurrando que en cualquier momento alguien se dará cuenta de que eres un fraude. Así que mantuve mi vida profesional separada de mi vida personal. En la oficina era Lidia Navarro, presidenta ejecutiva. En casa era solo mamá. Y funcionó. Hasta que dejó de funcionar. El fin de semana después de ese mensaje fue extraño. Silencioso. No lloré. No me enojé. Simplemente existí en un estado de aceptación fría. El domingo por la tarde, limpié mi departamento de arriba abajo. Organicé documentos. Revisé contratos para la reunión del lunes. Una reunión importante. Una fusión potencial con una empresa regional que buscaba expandirse internacionalmente. Habían estado negociando con mi equipo durante meses. Los reportes eran buenos. Los números prometedores. Pero había señales de alerta en la cultura organizacional. Arrogancia. Falta de humildad. Tratamiento despectivo hacia empleados de menor rango. El lunes amaneció gris. Me levanté a las 5, como siempre. Ejercicio. Ducha. Café negro. Elegí mi armadura cuidadosamente. Traje sastre color gris perla, blusa color crema, zapatos de tacón moderado pero impecable. Cabello recogido en un moño bajo. Maquillaje sutil. Aretes de perla. Nada ostentoso. La verdadera elegancia nunca grita. Solo existe. Impone sin esfuerzo. Me miré al espejo y vi a una mujer que había construido un imperio en silencio. Una mujer que estaba a punto de revelar ese silencio. Llegué a la oficina a las 7:30. El edificio estaba casi vacío a esa hora. Me gustaba ese silencio matutino, cuando los pasillos aún no se llenaban de voces y los teléfonos permanecían mudos. Subí al piso ejecutivo en el ascensor privado. Las puertas se abrieron directamente a mi recepción. Andrea ya estaba ahí, como siempre.
Eficiente, leal, discreta. Llevaba 8 años como mi asistente y conocía cada uno de mis ritmos. Buenos días, Lidia, me saludó con una sonrisa profesional. El café está listo y los documentos de la reunión están en tu escritorio. Los representantes de Durán y Asociados confirman su llegada a las 10. Durán y Asociados. El apellido resonó en mi mente como una campana de advertencia. Andrea, necesito que me consigas toda la información disponible sobre los fundadores. Beatriz Moreno de Durán y Marco Durán. Fotos incluidas, dije mientras caminaba hacia mi oficina. Ella asintió sin hacer preguntas. Esa era una de las razones por las que trabajábamos tan bien juntas. Entendía cuándo no preguntar. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé unos segundos de pie, respirando profundamente. Las paredes de mi oficina estaban decoradas con sobriedad. Diplomas enmarcados. Reconocimientos internacionales. Una fotografía mía estrechando la mano del presidente de una nación europea durante una cumbre económica. Y en la pared principal, detrás de mi escritorio, una placa de metal pulido con letras grabadas. Lidia Navarro, presidenta ejecutiva. Me senté y abrí los archivos. Durán y Asociados era una empresa de consultoría empresarial con sede regional. Habían crecido considerablemente en los últimos 5 años. Buen manejo de relaciones públicas, cartera de clientes sólida, pero nada extraordinario. Eran peces medianos queriendo nadar en el océano de los grandes. Por eso buscaban esta fusión. Necesitaban nuestro respaldo internacional, nuestra red de contactos, nuestra infraestructura. Nosotros obtendríamos acceso a mercados regionales específicos donde ellos tenían penetración. En papel, era una buena ecuación. Pero los negocios nunca son solo números. Son personas. Y las personas traen sus egos, sus inseguridades, sus mezquindades. A las 9:30, Andrea tocó la puerta y entró con su tablet. Aquí está la información que pediste, dijo colocando el dispositivo frente a mí. Deslicé la pantalla y ahí estaban. Beatriz Moreno de Durán. 54 años. Fundadora y directora de operaciones de Durán y Asociados. La fotografía profesional mostraba a una mujer de rasgos afilados, cabello corto y oscuro perfectamente estilizado, sonrisa practicada. La misma mujer que me había mirado con condescendencia en la boda de mi hija. La misma que había medido mi valor por mi falta de ostentación. La misma que ahora, sin saberlo, estaba a punto de entrar a mi territorio. Marco Durán. 57 años. Fundador y director ejecutivo. Su fotografía destilaba esa confianza inflada que tienen los hombres acostumbrados a que otros los escuchen sin cuestionar. Mandíbula cuadrada, traje impecable, postura dominante. Leí su biografía. Comenzó la empresa hace 15 años después de trabajar en consultorías menores. Crecimiento constante pero sin innovación real. Su éxito se basaba más en networking agresivo que en excelencia genuina. Era el tipo de empresario que confunde hacer ruido con hacer historia. Y ahora venía a mi oficina, buscando que yo le diera acceso a un mundo que él creía merecer simplemente por existir. Cerré la tablet y miré el reloj. 9:45. Andrea, cuando lleguen, hazlos esperar en la sala de juntas 15 minutos antes de avisarme, instruí. Ella sonrió levemente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En el mundo corporativo, el tiempo es poder. Quien controla el tiempo controla la conversación. Y yo necesitaba que llegaran ligeramente incómodos, ligeramente ansiosos. Necesitaba que sintieran que estaban en mi mundo, bajo mis reglas. Pasé los siguientes minutos revisando cada cláusula del contrato propuesto. Busqué debilidades. Busqué ventajas ocultas. Busqué cualquier indicio de que esta gente entendía realmente con quien estaban tratando de negociar. A las 10 en punto, mi teléfono interno sonó. Llegaron. Los instalé en la sala de juntas, informó Andrea. Perfecto. 15 minutos, confirmé. Abrí un espejo compacto y revisé mi apariencia. Cada detalle importa. El cabello perfectamente en su lugar. El maquillaje impecable pero discreto. La postura erguida. La expresión neutral pero no fría. Me puse de pie y alicé mi traje. Tomé la carpeta con los documentos y caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, respiré hondo. No por nerviosismo.
Por anticipación. Porque sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Y una parte de mí, esa parte que había sido humillada y excluida, esperaba este momento con una satisfacción que no me enorgullecía pero que tampoco podía negar. Caminé por el pasillo con pasos medidos. Mis tacones resonaban contra el mármol con un ritmo constante, casi hipnótico. Pasé frente a las oficinas de otros ejecutivos. Algunos me saludaron con gestos respetuosos. Yo asentía brevemente sin detenerme. La sala de juntas estaba al final del corredor. Una sala amplia con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Mesa de cristal templado. Sillas de cuero genuino. Tecnología de punta para presentaciones. Y en la pared principal, justo donde cualquier visitante no podía evitar verlo, otro letrero: Sala de directorio, Presidencia ejecutiva. Mi nombre grabado debajo. Me detuve frente a la puerta. A través del vidrio polarizado podía ver las siluetas de dos personas sentadas. Hablaban entre ellos, probablemente revisando sus propios documentos, preparando sus argumentos, confiados en que esta reunión sería un trámite más hacia su expansión soñada. No tenían idea. Absolutamente ninguna idea de lo que estaba a punto de suceder. Coloqué mi mano en la manija, giré lentamente, y empujé la puerta. Entré con la cabeza en alto, la carpeta bajo el brazo, y una expresión de profesionalismo absoluto. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente existí en mi propio poder. Beatriz estaba de espaldas, mirando por la ventana. Marco revisaba algo en su teléfono. Al escuchar la puerta, ambos se giraron simultáneamente. Y entonces sucedió. Vi el momento exacto en que sus cerebros procesaron lo que sus ojos veían. Beatriz abrió la boca ligeramente. Sus cejas se elevaron. Sus manos, que sostenían un portafolio de cuero, comenzaron a temblar casi imperceptiblemente. Marco se quedó completamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado pausa en su existencia. Su teléfono se deslizó unos centímetros entre sus dedos antes de que lo sujetara con torpeza. Sus rostros pasaron por una secuencia fascinante de emociones: confusión, reconocimiento, incredulidad, pánico. «Buenos días», dije con voz tranquila, profesional, absolutamente controlada. Caminé hacia la cabecera de la mesa y coloqué mi carpeta sobre el cristal. El sonido resonó en el silencio tenso. «Bienvenidos a nuestra corporación. Soy Lidia Navarro, presidenta ejecutiva. Entiendo que han estado trabajando con mi equipo en una propuesta de fusión». Me senté lentamente, crucé las manos sobre la mesa, y los miré directamente. No con hostilidad. No con triunfo. Solo con la calma absoluta de alguien que sabe exactamente quién es y dónde está parada. Beatriz tragó saliva visiblemente. Su piel, normalmente bronceada y radiante, había adquirido un tono pálido enfermizo. Nosotros. Comenzó a tartamudear. Sus ojos se movían frenéticamente entre mi rostro y la placa con mi nombre en la pared, como si necesitara confirmación visual de que esto era real. De que la mujer a quien había despreciado, la madre inapropiada para su Navidad perfecta, era la misma persona que ahora controlaba el futuro de su empresa. Marco intentó recuperar la compostura. Se aclaró la garganta, enderezó los hombros, pero su voz salió una octava más alta de lo normal. «Señora Navarro, es un placer conocerla finalmente. Hemos escuchado mucho sobre su...». Se detuvo. Porque obviamente no habían escuchado nada. No habían investigado. Habían asumido que tratarían con algún ejecutivo de nivel medio. «Por favor, tomen asiento», dije señalando las sillas frente a mí. Se sentaron como estudiantes regañados, sus movimientos rígidos y poco naturales. Abrí mi carpeta con calma deliberada. He revisado su propuesta. Interesante. Durán y Asociados ha tenido un crecimiento notable en el mercado regional. Sus números son sólidos. Hice una pausa, dejé que mis palabras flotaran en el aire. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones sobre ciertos aspectos de su cultura organizacional. Alcé la mirada y la clavé en Beatriz, particularmente en lo que respecta a cómo evalúan y tratan a las personas. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, casi tangible. Beatriz parpadeó repetidamente, como si ese gesto pudiera reorganizar la realidad frente a ella.
Marco abrió la boca para hablar, pero nada salió. Los observé con la misma expresión neutral que mantenía en todas mis negociaciones difíciles. Años de reuniones con personas que intentaban intimidarme, manipularme o subestimarme me habían enseñado el valor del silencio estratégico. Dejé que se cocinaran en su propia incomodidad mientras yo pasaba las páginas de mi carpeta con tranquilidad metódica. Verán, continué después de lo que probablemente les pareció una eternidad. Cuando evalúo una posible fusión, no solo analizo balances financieros o proyecciones de mercado. Evalúo integridad. Evalúo valores. Evalúo si la filosofía de una empresa es compatible con la nuestra. Mis dedos tamborilearon suavemente sobre un documento específico. Y sus referencias internas son reveladoras. Rotación alta de personal en puestos medios. Quejas sobre favoritismo. Un ambiente donde el estatus personal parece importar más que el mérito profesional. Beatriz finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada, defensiva. Señora Navarro, cualquier empresa en crecimiento enfrenta desafíos de recursos humanos. Nosotros mantenemos estándares muy altos. Solo trabajamos con personas de cierto calibre. La última palabra la pronunció con un eco de su antigua arrogancia, pero sonó hueca en esta sala, frente a mí. La ironía era tan pesada que casi podía tocarse. Ella había usado exactamente ese tipo de razonamiento para excluirme de la Navidad familiar. Personas de cierto calibre. Personas importantes. Personas que encajaban en su estrecha definición de lo valioso. Calibre, repetí la palabra lentamente, saboreándola. Interesante elección de término. ¿Y cómo determinan ustedes el calibre de una persona, señora Durán? ¿Por su título? ¿Por su cuenta bancaria? ¿Por cuán ruidosamente pueden anunciar sus logros? No había acusación en mi tono, solo curiosidad profesional. Pero cada palabra era un bisturí que cortaba con precisión. Marco intentó intervenir, su instinto de control masculino activándose. Señora Navarro, creo que hay un malentendido. Nuestra empresa se basa en excelencia comprobada. Resultados medibles. Nosotros. Ustedes construyeron una empresa respetable en su región, lo interrumpí suavemente pero con firmeza. Eso es innegable. Pero respetable y excepcional son cosas diferentes. Y para asociarse con esta corporación, necesitamos excepcional. Necesitamos visión que vaya más allá de apariencias. Necesitamos humildad para aprender. Necesitamos la capacidad de reconocer valor donde sea que exista, no solo donde sea obvio o conveniente. Hice una pausa y sostuve la mirada de Beatriz. Díganme, ¿su organización posee esas cualidades? Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos se apretaban sobre su regazo. Ella sabía. En algún nivel profundo de su ser, ella sabía que yo no estaba hablando solo de su empresa. Estaba hablando de ella, de su juicio, de su crueldad casual disfrazada de estándares sociales. Marco se removió incómodo en su silla. Por supuesto que sí. Nosotros valoramos el talento genuino. Siempre hemos. Se detuvo abruptamente cuando la puerta de la sala se abrió. Andrea entró con una bandeja de café y detrás de ella, inesperadamente, apareció Miguel. Miguel Castellanos era el tipo de hombre cuya sola presencia cambiaba la energía de cualquier espacio. 72 años, cabello completamente blanco, traje de 3 piezas impecable, bastón con empuñadura de plata que usaba más por estilo que por necesidad. Era el principal inversionista de nuestra corporación, el hombre cuyo respaldo había hecho posible mi ascenso a la presidencia 10 años atrás. Pero más que eso, era mi mentor. El único hombre en mi vida profesional que había visto mi potencial cuando yo era apenas una gerente de nivel medio luchando por ser escuchada en salas llenas de hombres que me ignoraban. Disculpen la interrupción, dijo Miguel con esa voz profunda que había intimidado a presidentes y primeros ministros. Lidia, necesitaba tu firma en los documentos de la fusión con la empresa alemana. Pero veo que estás ocupada. Sus ojos astutos se posaron en Beatriz y Marco con la evaluación rápida de alguien que había hecho 1000 negociaciones. Estos son los representantes de Durán y Asociados. Me puse de pie por respeto. Miguel, sí. Permíteme presentarte. Beatriz Moreno de Durán, Marco Durán, él es Miguel Castellanos, nuestro inversionista principal y miembro fundador del directorio.
Los ojos de Marco se iluminaron con reconocimiento. Miguel Castellanos era legendario en el mundo corporativo. Aparecía en listas de Forbes. Daba conferencias en universidades de prestigio. Era exactamente el tipo de conexión que gente como Marco y Beatriz soñaba con tener. Se pusieron de pie tan rápido que casi volcaron sus sillas. Señor Castellanos, es un honor enorme, dijo Marco extendiendo su mano con entusiasmo desesperado. Miguel la estrechó brevemente, con cortesía profesional pero sin calidez. Sus ojos volvieron a mí. ¿Cómo va la negociación?, me preguntó directamente, ignorando la presencia de los otros como si fueran parte del mobiliario. Estamos en las etapas iniciales de evaluación, respondí con calma. Revisando compatibilidad cultural más que números. Miguel asintió lentamente, leyendo entre líneas como siempre hacía. La parte más importante. Los números mienten menos que las personas, pero las personas construyen empresas. Lidia tiene un ojo excepcional para detectar carácter. O la falta de él. Lo dijo casualmente, como quien comenta el clima, pero el mensaje era claro. Confío en su juicio absolutamente. Beatriz se había puesto aún más pálida si eso era posible. Señor Castellanos, comenzó con voz temblorosa, Durán y Asociados ha mantenido siempre los más altos estándares de integridad y... Miguel levantó una mano, cortándola con un gesto que era pura autoridad destilada. Eso no me lo digan a mí. Convénzanla a ella. Señaló hacia mí con su bastón. Lidia Navarro construyó esta división desde cero. Cuando llegó hace 15 años, éramos una operación regional modesta. Ahora operamos en 18 países con ingresos anuales que superan los $800 millones. Y lo hizo siendo subestimada, ignorada y menospreciada en casi cada paso del camino. El orgullo en su voz era palpable. Miguel se acercó a mi lado de la mesa y colocó una mano paternal en mi hombro. ¿Saben qué descubrí sobre Lidia cuando la conocí? Que las personas más peligrosas en los negocios no son las que gritan más fuerte o las que tienen los títulos más impresionantes. Son las que trabajan en silencio, acumulan poder discretamente, y luego, cuando finalmente revelan quiénes son realmente, el mundo no tiene más opción que inclinarse. Me miró con afecto genuino. Ella es la persona más brillante con quien he trabajado. Y créanme, he trabajado con primeros ministros y directores de Fortune 500. Marco y Beatriz estaban petrificados. Podía ver las conexiones formándose en sus mentes. La madre insignificante que habían excluido de su Navidad. La mujer a quien Beatriz había tratado con condescendencia en la boda. Era la misma persona que Miguel Castellanos, una leyenda viviente del mundo corporativo, acababa de describir como la más brillante que había conocido. La misma persona que controlaba si su empresa tendría futuro internacional o se quedaría estancada en su mediocridad regional. La misma persona cuya aprobación ahora necesitaban desesperadamente. Los dejo continuar, dijo Miguel dirigiéndose hacia la puerta. Lidia, esos documentos pueden esperar. Tómate tu tiempo aquí. Las decisiones importantes no deben apresurarse. Me guiñó un ojo, un gesto tan sutil que solo yo lo capté, y salió cerrando la puerta tras él. El silencio que dejó fue ensordecedor. Volví a sentarme con movimientos deliberadamente lentos. Crucé las manos sobre la mesa y esperé. No dije nada. Solo observé mientras ellos procesaban, recalculaban, entraban en pánico internamente. Beatriz fue la primera en romper el silencio. Su voz salió apenas como un susurro ronco. Usted es la madre de Gabriela. No era una pregunta. Era una confirmación de la pesadilla que estaba viviendo. Podía ver su mente trabajando frenéticamente, repasando cada interacción que habíamos tenido, cada comentario despectivo, cada mirada condescendiente. La boda. Las reuniones familiares donde me trataron como mobiliario. El mensaje que mi hija me había enviado apenas días atrás. Un mensaje que sin duda había sido influenciado, si no dictado, por la mujer que ahora temblaba frente a mí. Soy la madre de Gabriela. Sí, respondí con la misma tranquilidad con la que habría confirmado mi nombre. Aunque aparentemente no soy apropiada para celebraciones familiares importantes. Algo sobre ejecutivos importantes y preguntas incómodas, si recuerdo correctamente el mensaje. Dejé que las palabras cayeran como piedras en agua quieta. No había veneno en mi tono. No había sarcasmo. Solo hechos presentados con claridad cristalina.
Y precisamente por eso dolían más. Marco había cerrado los ojos, como si al no verme pudiera hacer desaparecer esta situación. Señora Navarro, nosotros no sabíamos. Comenzó Beatriz, pero su voz se quebró. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. No sabíamos que usted tenía. No podía terminar la frase, porque cualquier manera de completarla la haría quedar mal. ¿No sabían que tenía poder? ¿No sabían que tenía éxito? ¿No sabían que tenía valor? Todas esas opciones revelaban exactamente el tipo de personas que eran. Personas que medían el valor humano en títulos y cuentas bancarias. ¿No sabían qué exactamente? Pregunté con genuina curiosidad. ¿No sabían quién era profesionalmente? ¿O no sabían que alguien a quien consideraban insignificante podría resultar ser relevante? Me incliné ligeramente hacia adelante. Verán, ahí está el problema fundamental con su manera de evaluar a las personas. Ustedes asumen que lo que ven en la superficie es todo lo que hay. Que si alguien no hace alarde de su éxito, entonces no existe éxito. Que si alguien elige vivir con sencillez, entonces es porque no tiene opción de vivir de otra manera. Marco finalmente abrió los ojos e intentó tomar control de la situación, su orgullo masculino luchando contra la realidad aplastante. Señora Navarro, entiendo que pueda haber habido malentendidos en el ámbito familiar. Pero esto es negocios. Esto es profesional. No deberíamos mezclar asuntos personales con decisiones corporativas. Su voz intentaba sonar firme, razonable, pero había desesperación en sus bordes. Estaba apelando a mi profesionalismo porque era lo único que le quedaba. Porque sabía que si yo decidía rechazar esta fusión por razones personales, su empresa perdería la oportunidad de su vida. Sonreí. No con alegría ni con malicia. Con el conocimiento de alguien que ha navegado estas aguas durante décadas. Tiene razón en algo, señor Durán. Esto es profesional. Y profesionalmente hablando, tengo serias dudas sobre asociar mi corporación con una empresa cuyos líderes demuestran tan poco criterio en la evaluación de carácter. Me recosté en mi silla. Porque piénsenlo desde mi perspectiva. Si ustedes fueron capaces de juzgar y descartar a alguien basándose únicamente en apariencias superficiales, ¿qué me garantiza que no harán lo mismo con empleados valiosos? ¿Con clientes potenciales? ¿Con socios estratégicos? Tomaron una decisión sobre mí en cuestión de segundos, continué, mi voz ganando fuerza sin subir de volumen. Me miraron en la boda de nuestros hijos y decidieron que yo no valía su tiempo, su respeto o su consideración. No porque hubiera hecho algo malo. No porque hubiera sido grosera o irrespetuosa. Simplemente porque no llegué envuelta en marcas de diseñador y presumiendo conexiones importantes. Hice una pausa, dejando que cada palabra se hundiera. Y esa misma mentalidad superficial es exactamente el tipo de cultura corporativa que esta organización rechaza categóricamente. Beatriz había comenzado a llorar abiertamente ahora. El rímel corría en líneas negras por sus mejillas. Sus manos temblaban mientras buscaba un pañuelo en su bolso. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento mucho. Yo fui terrible con usted. Fui prejuiciosa y cruel y... Sus palabras se ahogaban en llanto. Y parte de mí, esa parte maternal que había pasado 39 años cuidando de mi hija, sintió una punzada de lástima. Pero la lástima no cambia comportamientos. La lástima no enseña lecciones. Solo las consecuencias lo hacen. Sus disculpas, señora Durán, aunque apreciadas, llegan en un contexto muy específico, dije con calma. Llegan ahora que saben quién soy. Ahora que entienden que tengo poder sobre algo que ustedes quieren. Pero ¿dónde estaban esas disculpas cuando simplemente era la madre de su nuera? ¿Dónde estaba ese remordimiento cuando decidieron que yo no era suficientemente buena para sentarme en su mesa de Navidad? La dejé sin respuesta porque ambas sabíamos que no había respuesta aceptable. El arrepentimiento conveniente no es verdadero arrepentimiento. Marco se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso pulido. Señora Navarro, le ruego que no castigue a nuestra empresa por errores personales. Tenemos 120 empleados que dependen de nosotros. Familias. Personas que no tienen nada que ver con esto. Era su último recurso. Apelar a mi humanidad.
hacerme sentir responsable por el destino de personas inocentes. Y era una táctica inteligente porque funcionaba. Porque yo sí me preocupaba por esas 120 familias. Porque sabía lo que era depender de un salario, vivir con la incertidumbre del mañana. Siéntese, señor Durán, ordené con voz tranquila pero firme. Él obedeció inmediatamente. Tiene razón. Hay muchas personas inocentes involucradas. Y es precisamente por ellas que estoy considerando esta fusión a pesar de mis reservas personales. Vi el destello de esperanza en sus ojos. Pero si procedo, será bajo condiciones muy específicas. Condiciones que garanticen que la cultura organizacional que ustedes han cultivado no contamine esta corporación. Abrí otra carpeta que había traído preparada. Primera condición: implementación inmediata de un programa de desarrollo de liderazgo enfocado en inteligencia emocional y evaluación basada en mérito, no en apariencias o conexiones. Segunda condición: auditoría completa de recursos humanos por consultores externos para identificar y corregir cualquier patrón de favoritismo o discriminación. Tercera condición: ustedes dos asisten personalmente a un retiro de liderazgo consciente durante 3 meses. No negociable. Deslicé los documentos hacia ellos. Y cuarta condición: Gabriela nunca debe saber que esta reunión sucedió de esta manera. Esa última parte lo sorprendió. Beatriz me miró con ojos enrojecidos e hinchados. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué protegernos con ella? La miré directamente, sin pestañear. No los estoy protegiendo a ustedes. Estoy protegiendo a mi hija. Gabriela ya tiene suficiente presión tratando de encajar en su mundo. No necesita cargar con la vergüenza de saber que sus padres políticos humillaron a su madre y luego tuvieron que arrastrarse pidiendo perdón. Esa carga la rompería. Y aunque ella me haya lastimado, sigue siendo mi hija. Y las madres protegen a sus hijas, incluso de las consecuencias de sus propias elecciones. Marco asintió lentamente, la derrota completa visible en cada línea de su cuerpo. Aceptamos. Todas las condiciones. Lo que usted necesite. Su voz era apenas audible. Beatriz lloraba en silencio, sus hombros sacudiéndose. Los observé por un largo momento. Estas dos personas que habían entrado a esta sala hace menos de una hora llenas de confianza y superioridad, ahora estaban destruidas, rotas, forzadas a confrontar la fealdad de su propio carácter. Y no sentí victoria, solo un cansancio profundo. Porque esto no era justicia. Era simplemente revelación. La verdad mostrándose a sí misma. Voy a darles una semana para pensarlo, dije cerrando la carpeta con un sonido suave pero definitivo. Revisen las condiciones con sus abogados. Consulten con su junta directiva si tienen una. Y luego decidan si realmente quieren proceder con esta fusión bajo estos términos. Me puse de pie, señalizando que la reunión había terminado. Andrea les enviará los documentos formales esta tarde. Pueden retirarse. No fue cruel. No fue triunfante. Fue simplemente profesional. El tipo de conclusión que habría dado a cualquier negociación compleja que requiriera reflexión adicional. Beatriz se levantó con dificultad, sus piernas parecían no responder adecuadamente. Marco tuvo que sostenerla del brazo para estabilizarla. Caminaron hacia la puerta como sobrevivientes de un accidente, aturdidos y desorientados. Pero antes de salir, Beatriz se detuvo. Se giró hacia mí con el rostro destrozado, el maquillaje arruinado, los ojos rojos. ¿Alguna vez podrá perdonarnos?, preguntó con voz quebrada. Era una pregunta cargada de desesperación genuina. Y merecía una respuesta honesta. No lo sé, respondí con suavidad inesperada. El perdón no es algo que se otorga porque alguien lo pida. Es algo que sucede cuando el dolor deja de controlar tus decisiones. Cuando puedes ver a la persona que te lastimó como un ser humano completo, no solo como la fuente de tu sufrimiento. Me acerqué unos pasos hacia ella. Ustedes me lastimaron. Pero más importante, lastimaron a mi hija al enseñarle que las personas tienen valor solo cuando tienen poder visible. Ese es un veneno que tomará años limpiar de su sistema. Yo no pedí ser excluida de su Navidad para castigarlos, continué, mi voz manteniéndose firme pero no dura. No estaba escondiendo mi éxito como algún tipo de trampa. Simplemente elegí vivir de manera que el dinero no definiera mis relaciones.
Elegí ser amada por quien soy, no por lo que tengo. Y esa elección me costó el amor de mi hija. Ese es el precio que pagué por mi integridad. Ahora ustedes están pagando el precio por su superficialidad. La vida tiene una manera curiosa de balancear las cosas. Marco habló por primera vez desde que había aceptado las condiciones, su voz rasposa de emoción contenida. Enseñaremos a Gabriela mejor. Le mostraremos que estábamos equivocados sobre todo. Había promesa en sus palabras, pero también había miedo. Miedo de que ya fuera demasiado tarde. Miedo de que el daño fuera irreparable. Y tal vez lo era. Tal vez algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a su forma original. Solo puedes recoger los pedazos y construir algo diferente con ellos. Hagan eso, dije asintiendo. No por mí. Háganlo por ella. Porque Gabriela merece padres políticos que la amen lo suficiente como para desafiar sus propios prejuicios. Merece una familia que valore la bondad por encima de las apariencias. Los miré a ambos directamente. Y si realmente quieren demostrar que han cambiado, no será en cómo me tratan a mí ahora que saben quién soy. Será en cómo tratan a la siguiente persona que entre a su vida sin credenciales visibles. Esa será la verdadera prueba de su transformación. Se fueron finalmente, dejándome sola en la sala de juntas. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo el cielo nublado. Tantos edificios, tantas vidas, tantas historias de triunfo y pérdida desarrollándose simultáneamente. Cerré los ojos y respiré profundamente, permitiéndome sentir el peso completo de lo que acababa de suceder. No era victoria lo que sentía. Era algo más complejo. Una mezcla de tristeza por lo que había perdido con mi hija y alivio por finalmente ser vista. Realmente vista. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de Gabriela. Mamá, ¿podemos hablar? Beatriz me llamó hace un momento muy alterada. Dijo algo sobre una reunión. Pasó algo. Mi corazón se comprimió. Por supuesto que le había llamado. Por supuesto que no podían mantener esto en secreto. El miedo hace que las personas cometan errores. Y Beatriz estaba aterrada. Probablemente necesitaba la tranquilidad de Gabriela, necesitaba procesarlo con alguien, necesitaba no estar sola con el peso de su vergüenza. No respondí inmediatamente. En cambio, guardé el teléfono y salí de la sala de juntas. Caminé de regreso a mi oficina, cada paso medido y deliberado. Andrea levantó la vista cuando pasé. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación en sus ojos. Ella había visto entrar a Beatriz y Marco llenos de confianza y salir destrozados. Todo está como debe estar, respondí. No era una mentira. Era simplemente una verdad diferente. Las cosas no estaban bien. Pero estaban correctas. Estaban alineadas con consecuencias naturales. Me senté en mi escritorio y miré el mensaje de Gabriela nuevamente. Tenía que responder. Tenía que enfrentar esta conversación. ¿Pero qué decirle? ¿Cómo explicarle a tu hija que acabas de revelar accidentalmente toda una vida oculta a las personas que ella más admiraba? ¿Cómo le dices que la razón por la que te excluyó de su Navidad es porque nunca le mostraste quién eras realmente? Mis dedos se movieron sobre el teclado con lentitud, cada palabra elegida cuidadosamente. Gabriela, sí, tuve una reunión de negocios con los padres de Uriel hoy. Podemos hablar cuando quieras. Te amo. Envié el mensaje y lo dejé ahí. Simple. Honesto. Sin explicaciones elaboradas porque las explicaciones vendrían en persona. Esta no era una conversación para mensajes de texto. Esta era una conversación que requería miradas, tono de voz, la capacidad de sostener manos y limpiar lágrimas. Esta era una conversación que cambiaría nuestra relación para siempre, de una manera u otra. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Reunión de negocios? Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué reunión? Podía sentir su confusión a través de la pantalla. Su mundo, ese mundo cuidadosamente construido donde todo tenía sentido, donde las jerarquías estaban claras y los roles definidos, estaba comenzando a tambalearse. Y yo era la responsable de ese temblor. No por malicia. No por venganza. Simplemente porque la verdad, una vez despertada, no puede volver a dormirse. Es complicado, mi amor. ¿Puedes venir a mi departamento esta noche?
Necesitamos hablar. Envié el mensaje y apagué la pantalla. Me recosté en mi silla y miré el techo. Había manejado fusiones multimillonarias. Había negociado con gobiernos. Había liderado equipos de cientos de personas a través de crisis corporativas. Pero nada de eso me había preparado para esto. Para la conversación que tendría con mi hija. Para ver su rostro cuando entendiera completamente lo que había sucedido. Miguel entró a mi oficina sin tocar, como siempre hacía. Vi salir a esa pareja. Parecían haber visto un fantasma, dijo con una sonrisa conocedora mientras se sentaba en una de las sillas frente a mi escritorio. ¿Quieres hablar de ello? Lo miré, este hombre que había sido más padre para mí que mi propio padre ausente. Este hombre que me había enseñado que el poder verdadero no viene de gritar más fuerte, sino de saber exactamente cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio. Son los padres políticos de Gabriela, dije finalmente. Me excluyeron de su Navidad familiar porque pensaban que yo era vergonzosa, que no encajaba con su imagen de éxito. Miguel escuchó sin interrumpir mientras le contaba toda la historia. El mensaje, la humillación, y luego la reunión de hoy. La revelación accidental, la devastación en sus rostros. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos entrelazados sobre su regazo, su expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo finalmente. No es que te subestimaran. Es que nunca se preguntaron por qué. Nunca se detuvieron a pensar que tal vez había una razón por la que una mujer brillante, educada, articulada como tú vivía con tanta sencillez. Asumieron automáticamente que era por limitación, no por elección. Esa falta de curiosidad, esa falta de profundidad en su pensamiento, eso es lo que los hace inadecuados como líderes. Miguel tenía razón, como casi siempre. La tragedia no estaba en el malentendido, sino en la pereza intelectual que lo causó. En la disposición de aceptar explicaciones superficiales, sin cuestionar nada más profundo. ¿Vas a aprobar la fusión?, preguntó después de otro momento de silencio. Era la pregunta del $1.000.000, literalmente. Esta fusión representaba una expansión significativa hacia mercados que nos habían eludido. Los números eran buenos. La estrategia era sólida. Pero los números y la estrategia significan nada si la gente detrás de ellos es fundamentalmente defectuosa. No lo sé todavía, admití con honestidad. Profesionalmente, tiene sentido. Personalmente, la idea de vincular mi legado con personas que me despreciaron me produce náuseas. Me froté las sienes donde un dolor de cabeza comenzaba a formarse. Pero pusiste esas condiciones por una razón, continuó Miguel. Si ellos realmente implementan los cambios que exigiste, si realmente hacen el trabajo de transformar su cultura organizacional, entonces la empresa que se fusione con nosotros no será la misma que existe hoy. Será algo mejor. Algo que tú ayudaste a crear. Era una perspectiva interesante. La idea de que mi dolor pudiera catalizar un cambio positivo no solo para mí sino para todas esas 120 familias que dependían de Durán y Asociados. Para los empleados que probablemente habían sufrido el mismo tipo de juicios superficiales que yo había experimentado. Siempre me enseñaste que los negocios son personales, le recordé. Que las personas son las que construyen o destruyen empresas, no los productos o servicios. Él asintió lentamente. Y sigo creyendo eso. Pero también creo en segundas oportunidades. Siempre y cuando sean ganadas, no regaladas. Miguel se puso de pie con la ayuda de su bastón, su cuerpo mostrando finalmente los signos de sus 72 años. Confío en tu juicio, Lidia. Siempre lo he hecho. Toma la decisión que te permita dormir por las noches. Porque al final del día, tú eres quien tiene que vivir con las consecuencias. Me dio una palmada paternal en el hombro y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró. Y Lidia, sobre tu hija. Dale tiempo. Los jóvenes cometen errores. Lo importante es si aprenden de ellos. Después de que se fue, me quedé mirando la puerta cerrada por mucho tiempo. Pensando en Gabriela. En la niña que había criado sola. En todas las noches que me quedé despierta preocupándome por su futuro mientras ella dormía pacíficamente en la habitación contigua. En todos los sacrificios que hice sin pensarlo 2 veces, porque eso es lo que hacen las madres. Amamos incondicionalmente. Protegemos ferozmente. Perdonamos repetidamente.
Pero ¿cuánto perdón es demasiado? ¿En qué punto el perdón constante se convierte en permitir comportamiento dañino? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Gabriela. No un mensaje esta vez. Una llamada. Miré la pantalla iluminada, su nombre parpadeando insistentemente. Respiré hondo y contesté. Hola, mi amor. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz era aguda, llena de pánico y confusión. Beatriz me llamó llorando. Dijo que tuvieron una reunión contigo. Dijo que eres la presidenta de alguna corporación. Mamá, no entiendo nada. ¿De qué está hablando? Cerré los ojos. Este era el momento en que todo cambiaba. Es verdad, Gabriela. Soy la presidenta ejecutiva de la corporación con la que Durán y Asociados está negociando una fusión. Los padres de Uriel vinieron hoy a una reunión conmigo. No sabían quién era yo hasta que entraron a la sala. El silencio del otro lado de la línea era tan profundo que por un momento pensé que había colgado. ¿Gabriela? ¿Estás ahí? Pregunté suavemente. No lo entiendo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tú trabajas en oficinas. Dijiste que trabajabas en el sector corporativo. Nunca dijiste qué eras. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Nunca preguntaste, respondí sin acusación, solo señalando un hecho. Cada vez que hablábamos de mi trabajo, tú cambiabas de tema. No parecía interesarte. Y yo elegí no presumir de mis logros porque quería que nuestra relación fuera sobre amor, no sobre impresiones. Pero mamá, su voz se quebró. Me hiciste parecer una tonta. Toda mi vida pensé que apenas sobrevivíamos. Pensé que trabajabas en trabajos normales, haciendo cosas normales. Y ahora resulta ¿qué? ¿Que eres rica? ¿Que eres poderosa? Que todo este tiempo has sido alguien completamente diferente. Había dolor en su voz, pero también había acusación. Como si mi privacidad hubiera sido una traición hacia ella. Como si le hubiera debido transparencia total sobre cada aspecto de mi vida. No soy diferente, Gabriela. Soy exactamente la misma persona que siempre he sido. La que te crió sola. La que se aseguró de que tuvieras todo lo que necesitabas. La que te amó incondicionalmente cada día de tu vida. Mi voz se mantuvo firme aunque mi corazón estaba rompiéndose. El dinero no cambió quién soy. Solo cambió lo que podía hacer. Y elegí hacer cosas que construyeran un futuro mejor, no solo para mí sino para muchas otras personas también. ¿Y por qué nunca me lo dijiste?, gritó ahora, la emoción finalmente desbordándose. ¿Por qué me dejaste creer que éramos menos? Esa palabra, menos, me atravesó como un cuchillo, porque revelaba tanto sobre cómo ella había estado viendo el mundo, sobre cómo los Durán habían estado moldeando su perspectiva. Nunca fuimos menos, Gabriela. Nunca. El hecho de que pensaras eso es exactamente la razón por la que no compartí esta parte de mi vida contigo. Porque temía que empezaras a medir el valor humano en dólares y títulos. Y tenía razón en temer eso, ¿no es cierto? Otro silencio. Más largo. Más pesado. Ven esta noche a mi departamento, dije finalmente. Trae a Uriel si quieres. Pero ven. Necesitamos hablar de muchas cosas. Necesitamos hablar sobre por qué me excluiste de su Navidad. Necesitamos hablar sobre qué tipo de valores quieres tener en tu vida. Y necesitamos hablar sobre cómo reconstruimos nuestra relación, si eso es algo que todavía quieres. No fue un ultimátum. Fue una invitación. Pero una invitación con límites claros. Iré, dijo con voz pequeña, toda la bravuconería anterior desaparecida. Mamá, lo siento. Por el mensaje. Por la Navidad. Yo no quería. Lo sé, la interrumpí suavemente. Sé que no quisiste lastimarme. Pero lo hiciste. Y eso es algo con lo que ambas tenemos que lidiar ahora. Te veo a las 7. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que mi voz se quebrara, antes de que las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente cayeran. Me permití llorar entonces. Sentada en mi oficina ejecutiva, rodeada de símbolos de éxito y poder, lloré como no lo había hecho en años.
Lloré por la relación que había perdido con mi hija. Lloré por la niña inocente que ella había sido antes de que el mundo le enseñara a valorar las cosas equivocadas. Lloré por todos los años que había pasado escondiéndome, protegiéndome, construyendo muros entre diferentes partes de mi vida. Y lloré porque incluso ahora, incluso después de todo, todavía la amaba con cada fibra de mi ser. Andrea apareció en la puerta con una taza de té caliente, como si hubiera sentido mi angustia desde su escritorio. No dijo nada. Solo colocó la taza en mi escritorio, puso una mano reconfortante en mi hombro por un breve momento, y se fue. Esa es la clase de lealtad que el dinero no puede comprar. La clase que se construye con años de respeto mutuo y humanidad compartida. Bebí el té lentamente, dejando que el calor me calmara desde adentro hacia afuera. Las horas hasta las 7 se arrastraron y volaron simultáneamente. Terminé algunos asuntos urgentes, firmé documentos que necesitaban mi atención inmediata, respondí correos electrónicos críticos. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en el departamento al que pronto llegaría. Estaba en la conversación que tendría con mi hija. Estaba en todos los futuros posibles que se ramificaban desde este momento. Futuros donde nos reconciliábamos. Futuros donde nos alejábamos más. Futuros donde encontrábamos un nuevo equilibrio, diferente pero quizás más honesto. A las 6, cerré mi computadora y me preparé para irme. Me cambié de mi traje ejecutivo a ropa más casual pero elegante. Pantalones de vestir color gris oscuro, suéter de cachemira color perla, zapatos planos cómodos. Me solté el cabello del moño y lo cepillé hasta que cayó en ondas suaves sobre mis hombros. Me miré en el espejo del baño privado de mi oficina y vi a una mujer en la intersección de dos mundos. La ejecutiva poderosa y la madre vulnerable. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí que tal vez no tenía que elegir entre ellas. Tal vez podía ser ambas. Completamente. Honestamente. Llegué a mi departamento a las 6:30. El edificio era moderno pero no ostentoso, ubicado en un vecindario tranquilo de clase media alta. Había comprado este lugar hace 10 años cuando mis ingresos ya eran sustanciales, pero elegí algo cómodo y funcional en lugar de un penthouse lujoso. Era un reflejo perfecto de cómo había vivido mi vida, con recursos significativos pero sin necesidad de demostrárselo al mundo. El portero me saludó con su cortesía habitual. «Buenas noches, señora Navarro. ¿Espera visitas esta noche?», preguntó mientras me abría la puerta. «Sí, mi hija vendrá. Por favor déjala subir cuando llegue», respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Subí en el ascensor hasta el piso 23, mis manos temblando ligeramente mientras sostenía mi bolso. Dentro del departamento, todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Limpio, ordenado, minimalista. Muebles de buena calidad, pero no de diseñador reconocible. Arte en las paredes que había comprado porque me gustaba, no porque tuviera valor de inversión. Libros apilados en estanterías, plantas bien cuidadas junto a las ventanas, fotografías de Gabriela en diferentes etapas de su vida. Me quité los zapatos y caminé descalza hacia la cocina. Preparé café aunque sabía que probablemente no lo tocaría. Necesitaba mantener mis manos ocupadas. Necesitaba algún ritual familiar que calmara mis nervios. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Tantas vidas desarrollándose simultáneamente bajo esas luces. Tantas conversaciones difíciles sucediendo en este mismo momento. Tantas relaciones rompiéndose o sanándose. No estaba sola en esto, aunque se sintiera así. El timbre sonó exactamente a las 7. Respiré profundamente, alicé mi suéter y caminé hacia la puerta. La abrí y ahí estaba Gabriela. Mi hija. 39 años, pero en este momento parecía tener 12 otra vez. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar. Su cabello, normalmente perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Llevaba ropa casual, jeans y una sudadera, como si no hubiera tenido energía para elegir algo más elaborado. Y estaba sola. Uriel no había venido con ella. «Hola, mamá», dijo con voz ronca. No nos abrazamos inmediatamente como solíamos hacer. Había una distancia nueva entre nosotras, un espacio cargado de cosas no dichas y heridas recientes. «Entra, mi amor», dije haciéndome a un lado. Ella entró lentamente, mirando el departamento como si lo viera por primera vez. Y en cierto sentido, lo estaba haciendo.
porque ahora sabía que la mujer que vivía aquí no era quien ella había creído que era durante todos estos años. Sus ojos recorrieron cada detalle con nueva perspectiva, recalculando, reevaluando. Se sentó en el sofá sin que yo se lo pidiera, hundiéndose en los cojines como si todo su cuerpo estuviera exhausto. Me senté en el sillón frente a ella, manteniendo esa distancia física que parecía necesaria en este momento. ¿Quieres café? ¿Té? Pregunté. Ella negó con la cabeza. El silencio se extendió entre nosotras, denso y pesado. Finalmente, ella habló. Beatriz no dejaba de llorar por teléfono. Dijo que había sido horrible contigo, que te había juzgado sin conocerte, que tú eres alguien importante. Soy tu madre, respondí simplemente. Eso es lo más importante que soy. Todo lo demás es secundario. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no era tan simple. Porque las otras partes de mí, la ejecutiva, la líder, la estratega, todas esas partes también eran reales. También eran fundamentales para quien era. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste?, preguntó con voz quebrada, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. ¿Por qué me dejaste creer que apenas nos alcanzaba? ¿Por qué vivías así si no tenías que hacerlo? Me incliné hacia adelante, mis codos en mis rodillas, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Cuando eras pequeña, realmente apenas nos alcanzaba. Trabajaba 3 empleos para pagar el alquiler y tu escuela. Cada centavo contaba. ¿Tú recuerdas algo de eso, los primeros años? Ella asintió ligeramente. Pero después, cuando comencé a ascender en mi carrera, cuando el dinero dejó de ser un problema, tomé una decisión. Decidí que no quería que mi valor o tu amor por mí estuvieran atados a mi cuenta bancaria. Quería que me amaras por quien era, no por lo que podía comprarte. Pero me mentiste, acusó, su voz subiendo de volumen. Por omisión, me mentiste durante años. La acusación dolió porque tenía algo de verdad. Tienes razón, admití. Y lamento haberte causado confusión. Pero Gabriela, necesito que entiendas algo. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, tú cambiaras de tema. Cada vez que mencionaba una reunión importante o un viaje, actuabas como si fuera aburrido e irrelevante. No te interesaba esa parte de mi vida. Solo te interesaba que estuviera disponible cuando me necesitabas. Se quedó callada por un momento, procesando. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Beatriz y Marco?, preguntó finalmente. Ahí estaba. La pregunta central. Tu mensaje, Gabriela. El mensaje donde me dijiste que no podía ir a su Navidad porque los padres de Uriel son ejecutivos importantes y yo no encajaba. Ese mensaje lo recibí el viernes. El lunes, Beatriz y Marco entraron a mi oficina para negociar una fusión con mi corporación. No sabían quién era yo hasta que me vieron sentada detrás del escritorio con mi nombre en la pared como presidenta. Sus ojos se abrieron completamente, la magnitud de la situación finalmente cayendo sobre ella. «Oh Dios», susurró. «Oh Dios, mamá. Ellos te excluyeron porque pensaban que tú eras». «Menos que ellos», completé la frase por ella. «Pensaban que yo era insignificante, que era una vergüenza, que no valía su tiempo o respeto. Y tú, mi hija, estuviste de acuerdo con ellos. No me defendiste. No cuestionaste su juicio. Simplemente me descartaste como si yo fuera un mueble viejo que ya no encajaba con tu nueva decoración». Las lágrimas caían libremente por su rostro ahora. «No fue así, mamá. Yo te amo. Siempre te he amado. Solo quería encajar. Quería que me aceptaran. Los padres de Uriel son tan seguros de sí mismos, tan exitosos. Y yo siempre me he sentido como una impostora en su mundo. Pensé que si te mantenías separada, si ellos no hacían preguntas incómodas sobre ti, sería más fácil». Su voz se quebró completamente. «Pero arruiné todo. Los decepcioné a ellos, te lastimé a ti, y ahora no sé cómo arreglar nada». Me levanté del sillón y me senté junto a ella en el sofá. La tomé de las manos, esas manos que había sostenido cuando era bebé, cuando aprendió a caminar, cuando tuvo su primer día de escuela. «Gabriela, mírame». Esperé hasta que sus ojos llorosos encontraron los míos. «El problema no es que me hayas lastimado. Las personas nos lastimamos todo el tiempo,
especialmente las que amamos. El problema es por qué me lastimaste. Porque habías adoptado un sistema de valores donde las personas solo importan si tienen títulos impresionantes o cuentas bancarias grandes. Beatriz y Marco te enseñaron eso, continué. Te enseñaron a medir a las personas por lo que poseen en lugar de por quiénes son. Y yo no te di las herramientas para resistir esa enseñanza porque estaba tan ocupada ocultando mi propio éxito que nunca te mostré que el éxito y la humildad pueden coexistir. Que puedes ser poderosa y amable simultáneamente. Ambas cometimos errores, mi amor. La pregunta ahora es ¿qué hacemos con esos errores? Ella se derrumbó contra mí, sollozando en mi hombro como cuando era niña y el mundo la había lastimado. La abracé, meciéndola suavemente, susurrando palabras de consuelo en su cabello. Lo siento mucho, mamá, repetía una y otra vez. Lo siento muchísimo. Y yo le creía. Podía sentir el genuino remordimiento en cada temblor de su cuerpo. Pero el remordimiento solo es el primer paso. Lo que importa es lo que viene después. Nos quedamos así por un largo tiempo, madre e hija, sosteniendo los pedazos rotos de nuestra relación entre nosotras. Eventualmente, sus sollozos se calmaron hasta convertirse en respiraciones temblorosas. Se separó de mí, limpiándose el rostro con las mangas de su sudadera. Cuéntame, dijo con voz ronca. Cuéntame todo. Cuéntame cómo llegaste a ser quien eres. Porque claramente no sé nada sobre ti. No había resentimiento en su petición. Solo una curiosidad genuina mezclada con algo que sonaba como admiración temerosa. Me acomodé en el sofá, buscando por dónde comenzar. Después de que naciste, trabajaba como asistente administrativa en una pequeña firma de consultoría. Ganaba apenas suficiente para pagarnos un apartamento de una habitación en un vecindario regular. Pero era buena en lo que hacía. Muy buena. Veía patrones que otros no veían. Entendía problemas complejos y podía descomponerlos en soluciones simples. Un día, el director de la firma me pidió que revisara un contrato que nadie más podía descifrar. Lo hice en una tarde. Encontré 3 cláusulas que nos habrían costado millones. Eso llamó la atención de Miguel Castellanos, continué. Él era inversionista en esa firma. Me ofreció un puesto en su corporación con un salario triple. Tenías 5 años. Recuerdo la noche que tomé esa decisión. Te vi durmiendo en tu cama pequeña y pensé, puedo darle más. Puedo construir algo mejor para ella. Así que acepté. Y trabajé como nunca había trabajado en mi vida. 16 horas diarias. Fines de semana. Mientras tú estabas con niñeras o en la escuela, yo estaba cerrando contratos, aprendiendo idiomas, construyendo relaciones internacionales. Gabriela escuchaba en silencio absoluto, sus ojos fijos en mi rostro como si me estuviera viendo por primera vez. Ascendí rápido. Demasiado rápido para algunos. Había hombres que me odiaban por eso, que intentaban sabotearme o desacreditarme. Pero Miguel me protegió. Me enseñó a navegar ese mundo. Y yo demostré, una y otra vez, que merecía estar ahí. A los 35 años era directora regional. A los 43, vicepresidenta. Y a los 52, Miguel me propuso para presidenta ejecutiva. Hubo resistencia. Mucha. Pero los números no mienten. Bajo mi liderazgo, la corporación triplicó sus ingresos. ¿Y nunca quisiste presumir?, preguntó Gabriela con genuina confusión. ¿Nunca quisiste que la gente supiera? Que yo supiera. Suspiré profundamente. Al principio, pensé que te lo diría cuando fueras mayor, cuando pudieras entender las complejidades. Pero luego vi cómo tus compañeras de escuela presumían de los trabajos de sus padres. Vi cómo se volvían arrogantes y superficiales. Y tenía tanto miedo de que eso te pasara a ti. Tanto miedo de que el dinero te arruinara como había visto que arruinaba a tantos otros. Así que tomé la decisión de mantenerte en una burbuja de normalidad. Te di una buena educación, ropa bonita, experiencias significativas. Pero nunca lujos excesivos. Nunca viajes extravagantes. Quería que crecieras con valores sólidos, que entendieras el valor del trabajo, que no confundieras posesiones con carácter. Me detuve, eligiendo las siguientes palabras cuidadosamente. Pero ahora veo que al protegerte del privilegio, también te privé de entender que el éxito y la humildad no son mutuamente excluyentes.
que podía ser poderosa y bondadosa, rica y generosa, exitosa y amable. Y cuando conociste a los padres de Uriel, dije mirándola directamente, no tenías defensa contra su forma de pensar, porque nunca te había mostrado un modelo diferente de éxito. Así que cuando ellos midieron tu valor y el mío por apariencias externas, no cuestionaste eso. Lo aceptaste como verdad. Gabriela se cubrió el rostro con las manos. Soy tan estúpida. Tan increíblemente estúpida. Beatriz no dejaba de decir cosas como, las personas de verdadero valor se nota inmediatamente, o, hay que rodearse solo de gente de nuestro nivel. Y yo pensaba que tenía razón. No eres estúpida, dije firmemente. Eres humana. Y los humanos somos influenciables, especialmente cuando queremos pertenecer a algo. Los Durán te ofrecieron una fantasía de pertenencia. Una familia con estructura y estatus y conexiones. Todo lo que sentías que te había faltado creciendo con una madre soltera. Vi el dolor en sus ojos mientras mis palabras resonaban con verdad. Pero esa pertenencia tenía un precio, ¿no es así? El precio era que dejaras partes de ti misma atrás, incluyéndome a mí. No quería dejarte atrás, sollozó. Juro que no quería. Pero cada vez que te mencionaba, Beatriz hacía estos comentarios sutiles. ¿Tu madre vive sola? ¡Qué triste! ¿Tu madre nunca se volvió a casar? Debe ser difícil para ella. ¿Tu madre trabaja en oficinas? Ah, qué práctico. Nunca eran insultos directos. Solo estas pequeñas semillas de duda plantadas constantemente hasta que comencé a verte de manera diferente. Hasta que comencé a sentir vergüenza de ti. Y Dios, mamá, me odio a mí misma por eso. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos, obligándola a mirarme. Escúchame bien, Gabriela. Lo que Beatriz hizo se llama manipulación emocional. Es una táctica que la gente insegura usa para mantener control sobre otros. Te hizo cuestionar tu amor por mí porque tu amor por mí era una amenaza para su influencia sobre ti. Y funcionó porque tú estabas vulnerable, buscando aceptación. Limpié sus lágrimas con mis pulgares. Pero ahora tienes una elección. Puedes seguir siendo la persona que permite que otros dicten su sistema de valores. O puedes decidir quién quieres ser independientemente de lo que otros piensen. ¿Qué pasará con la fusión?, preguntó de repente. Beatriz dijo que tú controlabas si su empresa sobrevivía o no. Mamá, por favor, no los castigues por mi error. Ellos tienen empleados, familias que dependen de ellos. Marco está desesperado. La miré con una mezcla de orgullo y tristeza. Incluso después de todo, su primer instinto era proteger a otros. Eso era algo que había aprendido de mí. Ya les di condiciones, expliqué. Si quieren la fusión, tienen que transformar completamente su cultura organizacional. Tienen que aprender a valorar a las personas por su carácter, no por sus apariencias. Y tienen que hacerlo genuinamente, no solo como teatro para impresionarme. ¿Y si no cambian?, preguntó. Entonces no merecen crecer, respondí con simplicidad. Gabriela, en los negocios como en la vida, las consecuencias son maestras. Beatriz y Marco pasaron años construyendo una empresa basada en superficialidad y elitismo. Esa mentalidad eventualmente los habría limitado de todas formas. Yo solo aceleré la revelación de sus defectos fundamentales. Ahora tienen la oportunidad de corregirlos. Esa oportunidad es más de lo que muchos reciben. Gabriela asintió lentamente, procesando todo. ¿Y nosotras?, preguntó con voz pequeña. ¿Podemos arreglar esto? ¿Puedes perdonarme? La pregunta flotó en el aire entre nosotras, cargada de miedo y esperanza. El perdón no es un interruptor que enciendo o apago, dije honestamente. Es un proceso. Y ese proceso requiere más que disculpas. Requiere cambio real. Requiere que me demuestres, no solo con palabras sino con acciones, que has aprendido de este error. Haré lo que sea, prometió fervientemente. Lo que sea, mamá. Solo dime qué necesitas de mí. Pensé por un momento, considerando cuidadosamente. Necesito que vayas a terapia. Sola y eventualmente conmigo. Necesito que examines por qué la aprobación de otros se volvió más importante que tu propia brújula moral.
Necesito que reconstruyas tu autoestima desde adentro, no desde las opiniones de familias políticas o amigos impresionantes. Hice una pausa. Y necesito que, si decidimos pasar la Navidad juntas este año, sea porque genuinamente quieres estar conmigo, no por obligación o culpa. Este año, repitió ella, captando el detalle. No vendrás a la Navidad con la familia de Uriel. No era realmente una pregunta. Era una confirmación de lo obvio. No, dije firmemente. Ese espacio ya demostró ser tóxico para mí. Si Beatriz y Marco cambian genuinamente durante los próximos meses, tal vez en el futuro. Pero no este año. Este año necesito proteger mi propia paz. La vi luchar con eso, su deseo de tener a todos juntos chocando con la realidad de las consecuencias. Entiendo, dijo finalmente Gabriela. Su voz sonaba más madura que al principio de la conversación. Entonces pasaré la Navidad contigo. Solo nosotras dos. Como solía ser antes de que todo se complicara. La declaración me tomó por sorpresa. ¿Y Uriel?, pregunté. ¿Y sus padres? Ella respiró profundamente, enderezando sus hombros en un gesto que reconocí de mí misma. Uriel lo entenderá. Y si no lo hace, tendremos otra conversación difícil. Porque yo elegí casarme con él, pero eso no significa que deba elegir a su familia por encima de la mía propia. Por encima de ti. Había determinación en su voz que no había escuchado antes. Una espina dorsal que estaba encontrando en tiempo real. No quiero que destruyas tu matrimonio por esto, dije cuidadosamente. Quiero que tomes decisiones conscientes sobre qué tipo de vida quieres vivir y qué valores quieres honrar. Si Uriel es el hombre correcto para ti, apoyará esas decisiones. Si no lo es, mejor saberlo ahora que después de más años invertidos. Era una verdad dura pero necesaria. El tipo de verdad que solo una madre puede decir. Gabriela asintió lentamente. Uriel es bueno. Es amable. Pero está completamente bajo la influencia de sus padres. Nunca los cuestiona. Nunca desafía sus opiniones. Y yo me estaba convirtiendo en lo mismo. En alguien que solo repetía lo que otros pensaban sin realmente examinar si estaba de acuerdo. Se limpió los ojos con el dorso de su mano. No quiero ser esa persona, mamá. Quiero ser como tú. Fuerte. Independiente. Alguien que sabe su valor sin necesitar que otros lo confirmen constantemente. Eso es algo que tendrás que construir tú misma, le dije con suavidad. No puedo dártelo. Nadie puede. Viene de hacer decisiones difíciles repetidamente hasta que te das cuenta de que sobreviviste a todas ellas. Viene de defenderte cuando es más fácil quedarse callada. Viene de valorar tu integridad más que la comodidad. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad una vez más. He vivido 62 años en este planeta. Y lo que he aprendido es que el respeto que realmente importa es el que te tienes a ti misma. ¿Crees que Beatriz y Marco realmente cambiarán?, preguntó Gabriela desde el sofá. Me giré para mirarla. Honestamente, no lo sé. El cambio verdadero es raro y difícil. La mayoría de las personas prefiere mantener sus ilusiones antes que enfrentar verdades incómodas sobre sí mismas. Me apoyé contra el marco de la ventana. Pero les di las herramientas y el incentivo. Si tienen algo de sabiduría, aprovecharán esta oportunidad. Si no, bueno, el mercado está lleno de consultoras que eventualmente se quedan obsoletas porque no evolucionan. Suenas tan despiadada cuando hablas de negocios, observó Gabriela con un tono que era mitad admiración, mitad inquietud. No es despiadado, corregí. Es realista. En el mundo corporativo, la sentimentalidad no ayuda a nadie. Tomas decisiones basadas en datos, potencial y alineación de valores. Las emociones informan esas decisiones, pero no las controlan. Caminé de regreso hacia ella. Pero en mi vida personal, con las personas que amo, soy completamente diferente. Contigo, mi amor, soy solo tu madre. Vulnerable, imperfecta, herida y esperanzada de que podamos sanar esto. Gabriela se puso de pie y caminó hacia mí. Esta vez fue ella quien inició el abrazo. Me rodeó con sus brazos y me sostuvo fuerte, como si tuviera miedo de que desapareciera si me soltaba. Te amo, mamá, susurró contra mi hombro. Te amo tanto y lamento haberte hecho sentir que no era suficiente.
Porque eres más que suficiente. Eres extraordinaria. Y fui demasiado ciega para verlo. Correspondí el abrazo, permitiéndome finalmente sentir el alivio de tenerla de vuelta. No completamente. No como antes. Pero como algo nuevo. Algo que tal vez podría ser más fuerte porque había sido roto y conscientemente reparado. Pasamos el resto de la noche hablando. Le conté historias de mi carrera que nunca había compartido. Negociaciones tensas en países extranjeros. Momentos donde tuve que defender mi posición contra hombres que pensaban que mi género me hacía débil. Victorias que nadie celebró porque fueron silenciosas y estratégicas en lugar de ruidosas y obvias. Y ella escuchó con una atención que no me había dado en años. Realmente escuchó. Haciendo preguntas inteligentes. Mostrando genuino interés. Viendo a su madre como una persona completa por primera vez. Cerca de la medianoche, Gabriela se preparó para irse. En la puerta, se detuvo y me miró con ojos serios. Mañana hablaré con Uriel. Le diré que pasaré la Navidad contigo. Y dependiendo de cómo reaccione, tomaré decisiones sobre nuestro futuro. Había una firmeza en su voz que me llenó de orgullo. Solo asegúrate de que esas decisiones sean tuyas, le recordé. No mías. No de él. Tuyas. Porque al final del día, tú eres quien tiene que vivir con las consecuencias. Lo sé, dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. Finalmente lo sé. Se fue y me quedé en la puerta abierta, viéndola caminar por el pasillo hacia el ascensor. Justo antes de que las puertas se cerraran, se giró y me sopló un beso. El gesto era tan infantil, tan reminiscente de cuando tenía 5 años, que sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de pérdida, sino de posibilidad. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, algo hermoso podría crecer de estas cenizas. Los días siguientes fueron extraños. Beatriz me envió 3 correos electrónicos formales confirmando que aceptaban todas mis condiciones. Adjuntó documentos firmados por abogados, planes detallados de implementación, cronogramas para las auditorías. Todo era profesional, correcto, desesperadamente ansioso por complacer. No mencionó nada personal. No hizo referencia a nuestra conexión familiar. Mantuvo todo estrictamente en el ámbito de negocios. Era exactamente lo que necesitaba de ella en este momento. Miguel vino a mi oficina 2 semanas después con una sonrisa conocedora. Escuché que los Durán están implementando cambios radicales en su organización. Contrataron consultores de primera línea. Están invirtiendo en programas de desarrollo humano. Incluso se inscribieron ellos mismos en ese retiro de liderazgo en las montañas. Se sentó frente a mi escritorio. Parece que tu pequeña lección tuvo impacto. No dije nada, solo sonreí levemente. ¿Aprobarás la fusión?, preguntó directamente. En 6 meses, respondí. Después de ver si los cambios son genuinos o solo teatro. Después de verificar que la cultura realmente está transformándose desde adentro hacia afuera. Miguel asintió con aprobación. Sabia decisión. El cambio real toma tiempo. Si lo están haciendo solo por el negocio, se notará. Si están haciendo el trabajo real de evolución personal, también se notará. Se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, ¿cómo están las cosas con tu hija? Complicadas, admití, pero honestas. Y honesto es mejor que falso armonía. Él sonrió con ese afecto paternal que siempre me había mostrado. Tú enseñas mejor con acciones que con palabras. Lidia. Gabriela vio lo que sucede cuando subestimas a alguien basándote en apariencias. Esa es una lección que nunca olvidará. Y tú le diste esa lección con dignidad en lugar de venganza. Eso también es algo que recordará. Llegó la Navidad. Gabriela cumplió su promesa. Pasamos el día juntas en mi departamento. Cocinamos juntas como solíamos hacer cuando ella era adolescente. Reímos. Lloramos un poco. Hablamos sobre todo y sobre nada. Uriel vino a buscarla por la noche, pero fue cortés, mantuvo su distancia, respetó el espacio que Gabriela había establecido. Vi algo en sus ojos cuando me saludó. Respeto nuevo. O tal vez miedo. Probablemente ambos. En enero, recibí un mensaje de Gabriela. Mamá, comencé terapia.
Primera sesión fue dura pero necesaria. También inscribí a Uriel y a mí en terapia de pareja. Vamos a hacer el trabajo. Los dos. Gracias por enseñarme que amar significa crecer, no acomodarse. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho. Orgullo. Esperanza. Amor que había sobrevivido a la tormenta y estaba encontrando nueva forma. 6 meses después, aprobé la fusión con Durán y Asociados. Los cambios que implementaron fueron genuinos y profundos. La rotación de personal bajó dramáticamente. Las encuestas de satisfacción de empleados subieron. Y Beatriz y Marco, aunque nunca seríamos cercanos, habían desarrollado una humildad que antes no poseían. En nuestra primera reunión postfusión, Beatriz me miró directamente y dijo: «Gracias por no renunciar a nosotros cuando teníamos todas las razones para hacerlo». Hoy, 2 años después de aquella reunión que cambió todo, estoy sentada en mi oficina mirando una fotografía nueva en mi escritorio. Gabriela y yo en su cumpleaños. Ambas sonriendo genuinamente. No la sonrisa forzada de personas fingiendo armonía. La sonrisa real de personas que han hecho el trabajo duro de perdonar y ser perdonadas. De reconstruir desde verdad en lugar de desde ilusión. ¿Aprendí algo de todo esto? Aprendí que esconder quién eres, incluso con buenas intenciones, crea vacíos que otros llenan con sus propias narrativas. Aprendí que el respeto ganado a través de la humillación de otros no es realmente respeto. Y aprendí que el amor verdadero, el tipo que sobrevive a traiciones y decepciones, es el que elige quedarse no porque sea fácil, sino porque vale la pena el trabajo de sanarlo. Mi nombre sigue en la pared. Lidia Navarro, presidenta ejecutiva. Pero ahora, cuando Gabriela me presenta a alguien, dice: «Esta es mi madre». Y en su voz escucho orgullo genuino. No orgullo por mi título o mi cuenta bancaria. Orgullo por quien soy como persona. Y eso, finalmente, es el tipo de validación que siempre quise. El tipo que no puede comprarse ni falsificarse. El tipo que solo viene de ser vista completamente y amada de todas formas.